Muy bien, buenas noches a todos de nuevo, Shalom. Aquí estamos de nuevo y empezamos la clase de esta noche. Espero que no haya problemas. Hola a todos. Ok, estamos en el tercer capítulo del libro de Yoshua, el libro de Josué, y llegó el momento de atravesar el río, el Jordán, como vamos a ver aquí ahora a continuación. Y empezamos. Capítulo tercero, versículo primero. Madrugó Yoshua por la mañana y partieron de Shittim y llegaron al Jordán, él y todos los hijos de Israel, y pernoctaron allí antes de cruzar. Esto ocurre el día 9 del mes de Nisan, el año 2488, según el calendario hebreo, teniendo en cuenta que hoy estamos en el año 5778, entonces podemos hacer cálculos rápidamente y para saber cuánto tiempo ha pasado desde entonces, y vemos que han pasado exactamente 3290 años, que no es poco. Ok. Versículo segundo, y sucedió al cabo de 3 días, y pasaron los oficiales por medio del campamento, y ordenaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y a los sacerdotes levitas llevándola, vosotros partiréis de vuestro lugar y andaréis tras ella. Shalom, shalom. No, has llegado medio minuto tarde, no pasa nada. Ok, entonces veamos esto al cabo de 3 días. Hay que hacer un poco de orden con las fechas. Porque han pasado 3 días de una cosa y 3 días de la otra, y vamos a ver qué ocurre aquí exactamente. Vamos a ver si esa página se abre. Ok. Son los 3 días que dijeron los oficiales en el primer capítulo. En el primer capítulo dice que pasan los oficiales diciendo: preparaos porque dentro de 3 días vais a cruzar el río. Y ahora han pasado estos 3 días, estamos al día 9. Vemos claramente que Yoshua no esperaba la respuesta de los espías. Él envió 2 espías a Jericó, no esperaba la respuesta. Ellos fueron enviados el día 5 de Nisan y regresaron el día 8. Mientras que el día 7 de Nisan, los oficiales ya ordenaron al pueblo que se prepararan para atravesar el río, cosa que hicieron el día 10. Ok, entonces hay un poco de confusión con estas fechas. Aquí veremos también a continuación el versículo 5 fue pronunciado el día 9, mientras que el versículo siguiente, el versículo 6, ya fue a la mañana siguiente del día 10. Ok, entonces, de nuevo, los espías estuvieron 4 días, un día estuvieron en Jericó y 3 días escondidos en la montaña, y los oficiales ordenaron que al cabo de 3 días estuvieran todos preparados para cruzar el río. Las fechas de los espías son de día 5 a día 8 que regresan, mientras que los oficiales el día 7 ya dan la orden de prepararse. Dentro de 3 días vamos a cruzar el río. Okay. Por lo tanto, se ve claro que no estaban esperando la respuesta de los espías para dar la orden de marcha. Ok, el versículo 3 dice: ordenaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y a los sacerdotes levitas llevándola, vosotros partiréis de vuestro lugar y andaréis tras ella. Es uno de los 45 lugares del Tanaj en que los sacerdotes son llamados levitas. Esto ya lo hemos explicado varias veces, no es la primera vez que aparece una cosa así. Los sacerdotes son descendientes de Aarón, el hermano mayor de Moshe, y ellos eran de la tribu de Leví.
Por lo tanto, en teoría eran levitas, solamente que tienen un cargo un poco más elevado que el resto de sus hermanos los levitas. Es una familia dentro de la tribu de los levitas. Normalmente les llaman sacerdotes sin especificar más. Aquí se les llama sacerdotes levitas, por el motivo que vamos a ver ahora aquí a continuación. Sacerdotes levitas. Normalmente los porteadores del arca son los levitas de la familia de Kehat, como dice el libro de Bamidbar, capítulos 4 y 10, pero en 3 ocasiones los porteadores del arca eran precisamente sacerdotes, y esto es una de las 3 ocasiones en que los sacerdotes son los que van a transportar el arca, y tal vez este es el motivo por el cual les denominan aquí sacerdotes levitas, porque son sacerdotes que van a transportar ahora el arca, van a llevarla a hombros, y por lo tanto, y esto es la tarea normalmente de los levitas, y por esto les llaman sacerdotes levitas. Versículo 4. Pero una distancia dejaréis entre vosotros y ella, el arca, de unos 2000 codos. No os acerquéis a ella, no os acerquéis al arca, para saber el camino por donde debéis ir, porque no habéis pasado por el camino desde ayer y anteayer. O sea, el arca, esto es la continuación de lo que dice el versículo 3, y andaréis tras ella, tras el arca, para saber el camino por donde debéis ir, porque no habéis pasado por el camino desde ayer y anteayer. Y el principio del versículo 4, es un paréntesis que hay que dejar una distancia de unos 2000 codos. El codo equivale más o menos a medio metro, son unos 48 centímetros más o menos. Es un poco difícil de saber exactamente, hay mucha polémica con esto. Si eran exactamente 48 centímetros, hay quien dice un poco más, hay quien dice un poco menos, pero el consenso más o menos está sobre los 48 centímetros, y cuando se trata de pocos codos, entonces podemos decir medio metro y no pasa nada. Cuando se trata de 2000 codos, entonces ya vamos restando más o menos 1 kilómetro, es un poco menos de 1 kilómetro, porque en cada codo hay que quitar 2 centímetros, bueno, no pasa nada, más o menos 1 kilómetro. De acuerdo. Versículo 5. Hemos dicho que el versículo 5 ocurre el día 9 y el versículo 6 ya ocurre el día 10. Versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: consagraos, porque mañana, día 10, el Señor hará maravillas con vosotros. Y al día siguiente por la mañana, día 10, habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y atravesad ante el pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Ok. ¿Qué significa esto de consagrarse? ¿A qué viene esto de consagrarse? Vamos a ver esto, es importante. ¿Qué significa el consagrarse antes de atravesar el río? Ya hemos encontrado la consagración antes de hacer algo especial. Antes de la entrega de la Torá, en el libro de Shemot, el Éxodo, capítulo 19, versículo 10, les dijo el Creador que debían consagrarse, y especifica que se trata de privarse de relaciones maritales durante los 3 días que les prescribe. Dice: consagraos durante 3 días, o sea, durante estos 3 días no podéis tener relaciones maritales. El motivo de la consagración es debido a que las relaciones maritales normalmente van acompañadas de un ambiente lascivo, y esto contradice o por lo menos molesta al ambiente de seriedad y respeto que deben acompañar el estudio de la Torá. Shalom.
Ok, entonces por esto deben consagrarse, deben privarse de las relaciones maritales. Así pues, está comparando aquí el paso del Jardín a la entrega de la Torá. Es el momento en que entramos a la Tierra Santa, el lugar más apropiado, el ideal para el cumplimiento de los mandamientos. Explican los sabios que es cierto que también en la diáspora deben cumplirse los mandamientos, pero es tan solo para no olvidarse de cómo se hace y que seamos capaces de cumplirlos correctamente al regresar a la Tierra Santa. Lo explico esto un poco más. La Torá dice que debemos seguir cumpliendo los mandamientos aunque estemos en el exilio. Pero la Torá también dice que esto es para no olvidarnos de cómo se hace, para que cuando regresemos a nuestro país, a la Tierra Santa, podamos cumplirlos correctamente. O sea que la Torá misma ya nos dice que el cumplimiento de los mandamientos en la diáspora es solamente para no perder el ritmo, para no perder el conocimiento de cómo se cumplen los mandamientos. Esto aparece en el capítulo 11 del libro de Devarim, no lo tengo apuntado aquí, en el Shema, en el segundo párrafo del Shema, que dice: cuidado a no portaos mal, en caso de que os portéis mal, seréis expulsados de esta buena tierra que el Señor nos da, y a pesar de esto, seguid poniendo la mezuzá y seguid cumpliendo con el mandamiento de los tefilín, a pesar de que estéis en la diáspora, cosa que en realidad deberíais estar exentos. Es un modo de gimnasia espiritual exactamente, no es el verdadero cumplimiento de los mandamientos. Por otra parte, las transgresiones tampoco son tan graves. El cumplimiento positivo no es tan alto y la transgresión, la negativa, tampoco es tan grave. No digo que por esto esté permitido empezar a robar o asesinar en la diáspora, pero digo que el valor de los mandamientos y por lo tanto también de las transgresiones es principalmente en la Tierra Santa. Para el pueblo de Israel, para los demás es otra cosa, pero para el pueblo de Israel nuestro lugar es la Tierra Santa. Los 40 años que pasaron en el desierto eran para empezar a conocer y entrenarse en el cumplimiento de los mandamientos, y en realidad muchos de ellos no podían llevarse a cabo, como explica el Talmud en muchos lugares, incluso tenían el tabernáculo, pero no podían llevar a cabo, no podían cumplir con parte de los mandamientos relacionados con el tabernáculo, porque aún no estás en la Tierra Santa, estás solamente en el desierto. La Torah misma en el capítulo 12 del libro de Devarim especifica un poco estos temas, pero lo dejamos porque ahora no es nuestro tema. Pero aún así debemos tener en cuenta que ahora que están a punto de atravesar el Jardín, el río del Jordán, para entrar a la Tierra Santa, ahora es cuando debes prepararte correctamente para que porque a partir de ahora vas a empezar el cumplimiento de los mandamientos del modo adecuado. Versículo 7. Versículo 7. Y dijo el Señor a Yoshua: hoy comenzaré a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moshe, estaré contigo. Y tú ordenarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando lleguéis a la orilla de las aguas del Jardín, en el Jardín os detendréis. Dentro del río tenéis que deteneros. O sea, llegáis a la orilla oriental,
del Jardín, estamos en la orilla oriental. Cuando vuestros pies se mojen en el agua del Jardín, allí debéis deteneros, o sea, en la orilla oriental. Vosotros no atravesáis el río, os quedáis en la orilla oriental. Versículo 9. Y dijo Josué a los hijos de Israel: llegaos aquí, acercaos, y oíd las palabras del Señor vuestro Dios. Llegaos aquí, dice el Midrash, que Josué los concentró entre las dos barras del arca. Los porteadores portaban el arca ayudándose con dos barras que estaban unidas al arca, como ya muchas veces hemos visto reproducciones del arca. Tenían dos barras y los levitas, y en esta ocasión los sacerdotes, levantan el arca por medio de las barras estas. Y aquí dice el Midrash que Josué concentró a todo el pueblo de Israel entre las dos barras del arca, cosa imposible de un modo natural, y esto el Midrash quiere decir que es un milagro, pero tal vez sea otra cosa. Y este es uno de los lugares en que un lugar pequeño abarcó una gran multitud. Las barras del arca estaban alejadas 2,5 codos una de la otra, o sea, 1 metro y poco más, y 20 centímetros. Y según el Midrash, todo el pueblo de Israel entró dentro de este metro. El significado de este Midrash es que a partir de este momento comienza un capítulo de Ashgahá, de supervisión divina milagrosa, más allá de las leyes de la naturaleza, mientras ellos sean dignos de esto. Por supuesto, si el pueblo de Israel no es digno de esta Ashgahá milagrosa, entonces esto va a desaparecer. Pero si todo va bien, vosotros entráis ahora en un capítulo especial de Ashgahá milagrosa, que es en realidad lo que debería ser nuestra estancia en la tierra de Israel, porque cuando el pueblo de Israel llega a su tierra que Dios le regala, a partir de este momento vas a empezar a vivir una vida que parece natural, pero en realidad está mucho más arriba que las leyes de la naturaleza. Hay una gran polémica entre los sabios de Israel sobre la naturaleza de los milagros, o sea, las leyes de los milagros, a dónde pertenecen estos milagros, si están por encima de la naturaleza o no. Uno de los puntos de vista que yo considero más interesantes dice que en realidad la naturaleza las leyes de la naturaleza tienen una capacidad elástica que podría llegar en casos especiales a cosas milagrosas. Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy profano. En caso de que vuelque un tractor y viene el dueño del tractor y le dice a su vecino, el agricultor vecino, le dice, ven aquí Paco, ayúdame a levantar el tractor que ha volcado. Y dice Paco, pero yo no tengo fuerza para levantar el tractor pesa mucho. ¿Cómo voy a levantar yo un tractor? Y le dice el vecino, ¿cómo que no? Yo te vi ayer que levantaste el tractor tú solito con una sola mano. Dice Paco, claro que sí, porque mi hijo estaba debajo. Y entonces yo hice un esfuerzo sobrenatural para levantar el tractor con mis dos manos, y cuando lo tuve medio levantado, lo sujeté con una sola mano y con la otra saqué a mi hijo de debajo del tractor. Pero esto es
una situación especial, no es una situación normal. Si ahora tú me pides que levante el tractor, yo no tengo fuerza para hacerlo. Ayer hubo algo más allá de lo normal, estiré un poco la naturaleza de mis músculos para poder llevar a cabo una cosa así. Y ahora nosotros nos preguntamos, un momento, ¿tienes fuerzas para levantar el tractor o no tienes fuerzas para hacerlo? Sí que las tengo, pero necesito unas condiciones muy especiales para que esto ocurra. Solamente cuando mi cerebelo se dispara y me da una orden extraordinaria de peligro, solamente en este caso voy a poder llevar a cabo una cosa así. Del mismo modo, podríamos explicar muchos de los milagros que ocurren en el mundo. Por ejemplo, en la entrega de la Torá hay un versículo que los traductores se arman un lío y no saben qué hacer con él. Porque la Torá dice que todo el pueblo vio las voces. Y entonces todos traducen que oyeron las voces, porque las voces no pueden verse. O traducen que vieron los relámpagos. Pero los relámpagos no son voces, los truenos son voces, pero los relámpagos no son voces. ¿Cómo es posible ver la voz? Hace unos años vi una explicación muy interesante que dice que en realidad tanto el sonido como la luz son ondas y de algún modo están unidas estas ondas. Lo que pasa es que la diferencia que hay entre las ondas visuales y las ondas auditivas es una diferencia enorme. No solamente esto, sino que muy bien, Miquel. No solamente esto, sino que las ondas visuales que un ojo humano es capaz de ver son muy limitadas. Y tal vez haya águilas o animalitos que son capaces de ver un poco mejor, un poco más lejos de lo que el ojo humano es capaz de ver. Y lo mismo con las ondas de sonido, que somos capaces que los perros o los animales son capaces de oír un poco más arriba o un poco más abajo de las ondas que el ser humano es capaz de escuchar. Pero tenemos un límite. Pero ¿quién dice que este límite tiene que estar aquí? Son las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza nos dicen que normalmente tus sentidos abarcan unas ondas determinadas, no puedes abarcar más arriba ni más abajo. Pero ¿qué pasa si en un caso determinado, no sé si es cruce de sentidos, sinestesia o algo diferente, en que no se cruzan, sino que se extienden mucho más allá de lo normal? Pero no es en contra de la naturaleza, y esto Maimónides se empeña en repetirlo una y otra vez, y también Rabbi Yehuda Leví dice, no es en contra de la naturaleza, sino que es más allá de la naturaleza, es estirar la naturaleza más allá de lo normal. Y con esto se puede explicar muchos de los milagros. Hay autores que dicen que esto no es, sí, no es esto, no es LSD, es otra cosa. El LSD se lo imaginan, lo sueñan, pero no estoy seguro de que efectivamente lo sientan. Esto es sinestesia, esto es cruce de sentidos, el LSD. Nosotros estamos hablando de algo que ocurre de un modo, digamos, no sé cómo decirlo, de un modo correcto. El LSD, estás drogado, no eres tú, es una droga. Yo quiero que seas tú que lo llevas a cabo.
Para que tú lo lleves a cabo, necesitas unas condiciones determinadas. Cuando llegas a estas condiciones determinadas, entonces esto puede suceder. ¿Cuáles son estas condiciones necesarias? Tal vez, lo que estoy diciendo aquí, tenían que consagrarse antes de atravesar el río. Y por esto el arca del pacto se convierte en protagonista de este capítulo, declarando que estamos en unos momentos cruciales que podrían significar el cumplimiento de un ciclo universal, como veremos más adelante. ¿Qué es este ciclo universal? Esto lo veremos mucho más adelante, no en la clase de hoy. Muy bien, versículo 10. Y dijo Josué: en esto conoceréis que el Dios vivo está entre vosotros, y que expulsará de delante de vosotros al cananeo, al gitita, al gibeo, al fereseo, al girgasheo, al amorreo y al yebuseo. He aquí, ¿cómo conoceréis que el Dios vivo está entre vosotros? Porque vais a ver aquí ahora algo extraordinario. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a pasar ante vosotros el Jardín. Fijaos que dice ante vosotros, no dice delante de vosotros. No quiere decir que el arca pasará en primer lugar y vosotros pasaréis después, sino que pasará de modo que podáis verla. Y veremos a continuación qué tiene esto de especial. Ahora pues, tomad 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre de cada tribu. Y sucederá que cuando se asienten las plantas de los pies de los sacerdotes portadores del arca del Señor, Señor de toda la tierra, en las aguas del Jardín, las aguas del Jardín quedarán cortadas, las aguas que fluyen de arriba, y se detendrán en un cúmulo. En un cúmulo significa que se acumulan. Esta expresión también es muy especial. Esta misma expresión usada al atravesar el mar de la Caña, el Mar Rojo, 40 años antes. Así dice el versículo en el libro de Shemot, en el libro del Éxodo, capítulo 15. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron como en un cúmulo las corrientes, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. Significa que las aguas se acumularon en un lugar, perdiendo su estado líquido y convirtiéndose no en sólidas. Estoy hablando de esto, el Yam Suf, el mar de la Caña. Estoy hablando precisamente de esto. No es exactamente líquido, tampoco es sólido, es una especie de flan. Las aguas se convierten en algo parecido a un flan. Veremos a continuación que, según dice el texto, el cúmulo este fue verdaderamente extraordinario y es muy difícil. Yo he escrito aquí que no puede explicarse como fenómeno natural, tal vez pueda explicarse como fenómeno natural, pero es muy difícil explicar qué ocurre en este momento. Siendo épocas de deshielo de las nieves del Hermón, del monte Hermón, normalmente se escribe con H, pero es H aspirada, es una J. El monte Hermón, nevado en invierno muchas veces, podríamos pensar que las aguas habían causado un derrumbe en las orillas del río, que habría causado que la corriente se interrumpiera por un tiempo determinado, justo el necesario para que el pueblo pudiera atravesar el cauce sin tener que mojarse. Pero cuando me hablas de un cúmulo, como en el mar de la Caña, entonces está excluyendo esta posibilidad. Y explican nuestros sabios el versículo del canto del mar, del Yam Suf, en el libro de Shemot, capítulo 15, versículo 16, hasta que pase tu pueblo, Señor, hasta que pase este pueblo que has adquirido. Se refiere a las 2 veces que cruzaron a pie seco entre las aguas.
La primera vez fue en el mar de la Caña, Yam Suf, y la segunda vez en el Jardín. Puesto que ya al atravesar el mar de la Caña, la salida de Egipto, tenían muy claro cuál era su destino. Como dice el versículo siguiente, el versículo 17, los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad. O sea, está claro cuál es la misión, cuál es la meta por la cual nosotros atravesamos el Mar Rojo, el Mar de la Caña, para llegar aquí, plantarnos en el monte de la heredad. Y el versículo siguiente que dice, Migdash Adonai Konenu Yadeja, el santuario del Señor han preparado tus manos. O sea, todo esto es para llegar a la tierra de Israel y construir el templo, el santuario. Muy bien, entonces, esto es lo que le dice, van a detenerse las aguas y se convertirán en un cúmulo, en un montón, se van a amontonar las aguas. Versículo 14, y aconteció, al viajar el pueblo de sus tiendas para pasar el Jardín, los sacerdotes porteadores del arca del pacto estaban ante el pueblo, en un lugar en que todos los veían. Ellos iban delante, a una distancia de 1 kilómetro. Y al entrar los porteadores del arca en el Jardín, y los pies de los sacerdotes portadores del arca se sumergieron en la orilla del agua, y el Jardín estaba lleno sobre todas sus riberas, estaba desbordado todos los días de la cosecha, por el deshielo precisamente. Se detuvieron las aguas que venían de arriba y se levantaron en un cúmulo muy lejos, desde la ciudad de Adam, que está al lado de Tzartán, y las que descendían hacia el mar de Arabá, el mar de la sal, acabaron y fueron cortadas. ¿Qué es esto de la ciudad de Adam? Es una ciudad que se relaciona con Tel Adamiyya en Jordania, cerca del lugar en que desemboca el río Yarmuk en el Jardín. El río Yarmuk pasa por aquí, y desemboca aquí en el Jardín. Y aquí, junto al lado de la desembocadura del Yarmuk en el Jardín, están las ruinas de un lugar que se llama actualmente Tel Adamiyya, que parece que corresponde con lo que nosotros llamamos aquí la ciudad de Adam. No tiene nada que ver, por lo visto, no tiene nada que ver con Adán, el primer hombre. Cerca de esta ciudad estaba Sucot, mencionado en Breshit, capítulo 33, cuando Jacob regresa de Harán, de Mesopotamia. Entonces dice que antes de atravesar el Jardín se detuvo aquí y construyó Sucot para su ganado, construyó cabañas para su ganado y llamó a este lugar, lo llamó Sucot. Y está cerca también de otro lugar, al otro lado ya del Jardín, al lado occidental del Jardín, un lugar llamado Tzartán. Las aguas se cortaron en este lugar, que está muy lejos, a unos 30 kilómetros de Jericho. Aquí, cerca de la ciudad de Adam, se cortaron aquí las aguas y empezaron a acumularse a 30 kilómetros de Jericho. Y estuvieron, versículo 17, hemos vuelto al libro de Josué, y estuvieron los sacerdotes porteadores de la arca del pacto del Señor en secano, dentro del Jardín, preparados. Y todo Israel cruzaba en secano hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jardín. ¿Qué es esto de en secano? Bueno, pues normalmente traducen tierra seca.
Pero en realidad la palabra secano, lo he encontrado en el diccionario, dice que es una cosa o un lugar muy seco. Y esto es exactamente en una sola palabra lo que quieren decir aquí. La expresión en hebreo es jaravá, que puede traducirse como tierra seca o secano, que es una cosa muy seca. Es diferente a la expresión usada en el primer capítulo de Breshit, donde dice Yabashá, al hablar de la creación de la tierra, dice que Dios apartó en el tercer día, apartó el agua y apareció la Yabashá. También es en la descripción del paso del mar de la Caña al Mar Rojo, también allí se usa la palabra Yabashá. ¿Qué diferencia hay entre estas dos palabras? La diferencia es que Yabashá se aplica a algo que estaba húmedo y se ha secado, mientras que Jaravá tiene la misma raíz que Jarev, que también significa, aparte de seco, también significa desolado. Actualmente la palabra Yabashá se usa para denominar a cada uno de los continentes. ¿Cómo es? Un segundo. Roca haaretz alamaim. No, eso, no, ninguna de estas palabras. Allí aparece aretz, que es la tierra, no habla de seco. Tiene que ver, pero no es esto. Se refiere a lo que ocurrió en el tercer día, pero allí en el tercer día, cuando Dios separa las aguas de la Yabashá, dice que denominó a la Yabashá, la denominó Eretz, la denominó tierra. Pero las palabras que usa allí es que separó las aguas y dejó ver la Yabashá, la tierra seca, y denominó a la Yabashá, la denominó Eretz, que significa tierra. Y a partir de ahora la vamos a llamar tierra. Y en la Brajá nosotros decimos que extiendas la tierra, Eretz, sobre las aguas. Roca haaretz al hamay. Ok. Entendido esto, nosotros de momento no tenemos mucho que hacer con esta diferencia entre Jaravá y Yabashá. Solamente quiero que sepamos que aquí estamos hablando de algo desolado, seco y desolado. Por cierto, que el monte del Sinaí se llama Jorev, que también significa reseco, algo muy seco, o desolado, como vemos aquí, que no es algo que estaba húmedo y se secó, sino que es otra cosa, es otra palabra. En hebreo son palabras completamente diferentes. Capítulo 4. Y sucedió que cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jardín, punto y aparte, dijo el Señor a Yoshua diciendo: escoged 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu. Ya habíamos dado la orden. Los 12 hombres que estaban ya preparados para esto. Y ordenadles diciendo: tomad 12 piedras de aquí, de en medio del Jardín, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llevadlas con vosotros y colocadlas en el alojamiento donde habéis de pernoctar, en el otro lado del Jardín, en el lado occidental del Jardín. Y llamó Yoshua a los 12 hombres que había señalado de antemano, entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y Yoshua les dijo: pasad delante del arca del Señor vuestro Dios al medio del Jardín, acercaos hasta el arca, y alce cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número de las tribus de los hijos de Israel. Nuestros sabios dicen que estas piedras eran muy pesadas. No eran piedras pequeñitas, son piedras que puedes cargar sobre el hombro, teniendo en cuenta que la gente, estos 12 elegidos, eran especialmente fuertes, una especie de Urtain, si alguien se acuerda de Urtain. Sea esto una señal entre vosotros. Y más tarde, cuando vuestros hijos pregunten diciendo:
¿qué significan estas piedras para vosotros? Les diréis, es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando el arca pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas. Así que estas piedras servirán como recuerdo a los hijos de Israel para siempre, y estas piedras van a quedar junto a la ciudad de Jericó, en el lugar en que van a pernoctar. Esto veremos a continuación. Y lo hicieron así los hijos de Israel, tal como Josué ordenó. Y alzaron 12 piedras en medio del Jordán, como el Señor dijo a Josué, según el número de las tribus de los hijos de Israel, y las llevaron consigo al alojamiento, y allí las depositaron. Pero Josué no se conforma con esto. 12 piedras levantó Josué en medio del Jordán. Tomó otras piedras de la otra orilla de la parte de Jericó, tomó 12 piedras y las trajo ahora y las pone en el lugar donde habían estado los pies de los sacerdotes porteadores del arca del pacto, y allí permanecen hasta hoy. O sea, que coloca otras 12 piedras en el lugar donde estaban las 12 primeras, dentro del río. En aquel momento el río estaba seco, pero dentro de poco regresará el agua. Y allí están las piedras, y dice el versículo, hasta el día de hoy, se refiere hasta el día en que el libro de Josué fue acabado y firmado. No continúan hasta el día de hoy, al cabo de 3000 años. Esto ya han llegado muchos peregrinos que han intentado buscar estas piedras, las movieron o no las movieron, o se las llevaron como reliquia cada uno a su iglesia o no sé dónde, yo qué sé. Versículo 10. Porque los sacerdotes porteadores del arca estuvieron parados en medio del Jordán hasta que se cumpliera todo lo que el Señor había mandado a Josué que dijera al pueblo, de acuerdo con todo lo que Moshe había mandado a Josué. Y el pueblo se apresuró y pasó. ¿Qué es lo que el Señor había mandado? ¿Qué es lo que tienes que decir al pueblo? Cuando estaban a punto de atravesar el Jordán, llamó Josué a todo el pueblo mientras estaban dentro del cauce seco del río, frente al arca, y les dijo, ¿sabed para qué cruzáis hoy el Jordán? ¿Para qué estamos nosotros aquí? Y les dijo todo lo que está en el libro de Bamidbar, el libro de Números, capítulo 33. Un segundo. Gad es el nombre de una de las tribus. Habló el Señor a Moshe en las llanuras de Moab, junto a Jordán y Jericó, diciendo, esto ocurre 2 meses antes. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando crucéis el Jordán a la tierra de Canaán, expulsaréis a todos los habitantes de la tierra de delante de vosotros, y destruiréis todas sus piedras grabadas y todas sus imágenes fundidas destruiréis, y todos sus altares los destruiréis. Y Josué, por supuesto, tenía asumida la Torá. Y ahora lo está explicando todo esto. Y expulsaréis de la tierra a sus habitantes y habitaréis en ella, porque a vosotros os he dado la tierra para que la poseáis. Y heredaréis la tierra por sorteo, por vuestras familias. A la familia grande incrementaréis su heredad, y a la pequeña menguaréis su heredad. Donde la suerte caiga a cada uno, esto será suyo, conforme a las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no expulsáis a los habitantes de la tierra de delante de vosotros, entonces sucederá que los que dejéis de ellos serán como espinas en vuestros ojos y como pinchos en vuestros costados, y os hostigarán en la tierra que habitéis. Y sucederá
que como pienso hacerles a ellos, os haré a vosotros. Yo pienso ahora expulsarlos a ellos, y si vosotros no cumplís con este mandamiento, entonces yo os expulsaré a vosotros, y aún tenemos espinas en casa. Como hemos visto, también llamó a 12 hombres para que tomaran piedras de dentro del jardín para construir un altar a la otra orilla, y a otros 12 llamó para que trajeran las otras 12 piedras. Todo esto ocurre mientras el pueblo está en medio del cauce seco del Jordán. Y esto les pone un poco en apuros. Y sucedió que cuando todo el pueblo había acabado de pasar, el arca del Señor y los sacerdotes pasaron ante el pueblo. Dice que el pueblo se apresuró y pasó. Y Josué los había detenido en medio del cauce seco del río Jordán, mientras les ordenaba la expulsión de los cananeos. El pueblo temía que de pronto la corriente del río se reanudara, y dice el Midrash que podían ver el cúmulo de agua que iba creciendo a medida que las aguas iban llegando. Ellos veían allá a lo lejos, 30 kilómetros lejos, veían que las aguas se iban acumulando, ven, todo está seco, pero de pronto todo esto se va a romper el estanque, esto, ¿cómo se dice? La pared de contención se va a romper y van a llegar a las aguas y nos van a arrastrar a todos hacia el mar de la sal. Por eso cuando Yoshua acabó de hablar, ellos se apresuraron y cruzaron el río antes de que llegaran las aguas. En el versículo siguiente nos dice que cuando ellos acabaron de pasar, el arca y los sacerdotes pasaron ante el pueblo. Dice el Midrash. Nosotros veremos a continuación los versículos y los iré explicando a medida que los leamos. Pero ahora explico lo que vamos a ver a continuación. Dice el Midrash que los sacerdotes tuvieron que salir del cauce del río hacia su orilla oriental, de donde venían, no hacia donde iban, sino de donde venían, de por donde habían venido. Y así quedó todo el pueblo a la orilla de Jericó y el arca con sus porteadores al otro lado. De pronto se reanudó la corriente del río. En el momento que salieron del cauce del río, se reanudó la corriente del río. Y entonces el río está corriendo entre el arca y Jericó y el resto del pueblo. Y solo entonces atravesaron los sacerdotes con el arca ante el pueblo, de modo que todos pudieron ver que los sacerdotes andaban por encima de las aguas sin mojarse. Y así debemos anticipar los versículos 15 a 18, los versículos de 15 a 18, que dice lo siguiente: entonces habló el Señor a Josué diciendo, ordena a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán hacia el lado que tienen más cerca, que es el lado oriental. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y sucedió que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron de medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes salieron a tierra seca, las aguas del Jordán volvieron a su lugar y corrieron sobre todas sus riberas como antes. Y ahora viene el versículo 11, después del versículo 15, y sucedió que cuando todo el pueblo había acabado de pasar, el arca del Señor y los sacerdotes pasaron ante el pueblo. En realidad, en todos los viajes en que transportaban el arca, los levitas porteadores no tocaban el suelo con sus pies, sino que levitaban. En castellano suena como un juego de palabras, que los levitas levitaban, pero en realidad no. La palabra levita no viene de levitar y levitar no viene de levita, son dos palabras diferentes. Levita es en hebreo y levitar es en latín.
Este trabajo de transportar, de portar el arca era durísimo, puesto que los porteadores debían concentrarse en el arca continuamente, ya que aquel que se despistaba, ¡plups!, inmediatamente caía fulminado. Y dice el Talmud que el número de los quejatitas, que es la familia de los levitas encargados de transportar el arca, el número de los quehatitas menguó al cabo de los 40 años, puesto que el arca se los comía al no poder mantener la tensión espiritual mientras porteaban el arca. O sea que los levitas encargados de transportar el arca tenían que concentrarse en el arca. Mientras estaban concentrados en el arca los transportaba sin problemas. Cuando dejaban de concentrarse en el arca, entonces caían fulminados, porque ¿cómo es posible que toques el arca sin la concentración adecuada? Y por esto se cambiaban cada 2 o 3 minutos para poder descansar. No puedo más de 2 o 3 minutos, no puedo aguantar el alta tensión. De todos modos, el pueblo desconocía este milagro durante los 40 años, porque el resto de los levitas iban alrededor y no podías ver las huellas. Estaban las huellas de todos los demás, nadie se enteraba de lo que ocurría exactamente. Y solamente al cabo de 40 años, solo ahora pudo verlo cuando los sacerdotes porteadores flotaron sobre las aguas del río. Dice Francés que caían fulminados, es el efecto de descarga de un gran condensador al tocar el suelo. Leí hace muchos años un estudio que hicieron unos judíos, unos estudiantes en una universidad de Estados Unidos, pero esto lo leí hace mucho tiempo y no me acuerdo de dónde estaba esto exactamente. Un momento, te contesto ahora, Vered, un segundo. Y dicen que teniendo en cuenta las medidas del arca, 1,5 codos por 2,5 codos de ancho y 1,5 codos de alto, hecho de madera, recubierto de una lámina fina de oro por dentro y por fuera, con una tapadora de oro fundido, de oro macizo, de 1 puño de grueso y 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de largo, y los 2 querubines que también eran de oro macizo. Y dicen, estos estudiantes dicen que intentaron hacer una cosa así en miniatura, y dicen que había descargas eléctricas muy fuertes. Esto es un condensador, como dice Francesc, y con las medidas de 1,5 codos por 2,5 codos, entonces era mucho más fuerte. Yo no lo he comprobado y, como ya os digo, no sé, no me acuerdo dónde lo leí esto exactamente, hace ya mucho tiempo, no me acuerdo dónde lo vi. Contestando ahora a Vered, durante los 40 años no cada día portaban el arca. Hacían ¿cómo se dice? Las marchas que hicieron no fueron durante 40 años. No, tampoco. La mayoría de los años no hicieron nada, no se movieron del lugar donde habían acampado. Hubo solamente 42 días de marcha, 42 días de marcha en 40 años. Sale a poco más de un día cada año. Es verdad también que estaban concentradas estas marchas en el primer año y en el último año. La mayoría de las marchas en el primer y último año, y unas poquitas en el resto de los 38 años. Por lo tanto, sale a muy poco tiempo, que exactamente solo cuando tenían que transportar el arca era cuando tenían que concentrarse
y era el trabajo duro, y allí pues una jornada de trabajo, no sé si andaban durante 8 horas, un poco más, un poco menos, en que tenían que ir cambiándose continuamente, porque si no, no aguantaban el tipo, podían caer muertos, y esto es peligroso. Ok, volvemos a lo nuestro. Entonces, esto es el gran milagro, y esto es lo que les dice Yoshua al pueblo: con esto vais a saber que el Dios vivo está con nosotros. Ahora os dais cuenta de lo que está ocurriendo aquí. ¿Entendido? Ok, entonces volvemos ahora a la promesa, al juramento de los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Menashe. Pasaron armados delante de los hijos de Israel, tal como Moshe les había dicho, como 40,000 equipados para el ejército, pasaron delante del Señor para la guerra hacia los llanos de Jericó. Y aquel día el Señor engrandeció a Yoshua ante los ojos de todo Israel, y le temieron tal como habían temido a Moshe todos los días de su vida. Es un temor reverencial que te da miedo acercarte a una persona importante que es capaz de hacer unos milagros de este calibre. Y ahora viene el versículo 15 y 16 y 17 y 18 que ya hemos visto antes, que ocurren, que describen lo que ocurrió antes de atravesar. Entonces el Señor habló a Yoshua diciendo: ordena a los sacerdotes porteadores del arca del testimonio que suban del Jordán. Yoshua mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Sucedió que al subir los sacerdotes porteadores del arca del pacto del Señor de dentro del Jordán, se desconectaron las plantas de los pies de los sacerdotes hacia el secano, y volvieron las aguas del Jordán a su lugar, y fueron como ayer y anteayer sobre todas sus riberas. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, día 10 de Nisan del año 2488, y hoy estamos en el año 5778, pues podemos hacer los cómputos para saber cuánto tiempo ha pasado. Y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Vamos a ver un segundo, esto también es interesante, antes de acabar. El lado oriental de la ciudad de Jericó, o sea, entre Jericó, que está aquí, y el Jordán, que está aquí. No está claro si ocuparon la zona justo enfrente de Jericó, junto al este de Jericó, o si se fueron un poco más al norte, un poco más al sur. No está claro, a pesar de que la ubicación parece muy clara en este versículo, pero no se sabe exactamente dónde acamparon. Tal vez acamparon un poco más al sur. Aquí junto al río hay un lugar denominado Kasral Yehud, o sea, el palacio de los judíos, que según la tradición marca el lugar por el que pasaron el río Jordán. Los cristianos se apoderaron del lugar construyendo varias iglesias y capillas por ser el lugar del bautismo. Esto es Kasral Yehud, el palacio de los judíos. Es un edificio, no sé, de varios cientos de años. Esto está en la llanura ante el río Jericó. El río Jericó no se ve, está aquí dentro. Esto blanco que veis aquí en el horizonte ya es el otro lado del Jordán, ya es el lado oriental del Jordán. Detrás de esta línea verde hay un hueco, ¿cómo se dice esto? Un lugar, una ondeada dentro, y allí dentro corre el Jordán. Los meandros del Jordán están ahí dentro. Veis aquí los meandros no se ven muy bien, aquí se ve un poquito, y a veces marca una zona muy ancha y a veces es una zona más pequeña. La foto de arriba es una simulación, esto es de Google Earth, y esta es una foto del palacio este de los judíos.
que señala, parece ser que es un monumento antiguo, que es un lugar un poco más antiguo, que según la tradición judía señalaba el lugar en que estaba, en que había ocurrido este paso del Jordán. Hay una halajá que dice que cada vez que ves un lugar en que el Creador nos hizo, al pueblo de Israel, nos hizo un milagro, hay que decir una bendición especial, y uno de los ejemplos que nos dan es el lugar en que el pueblo de Israel atravesó el Jordán. Hubo un gran milagro, y por lo tanto hay que decir una bendición: bendito seas tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos hiciste un milagro en este lugar. Entonces, los judíos señalaron este lugar para saber dónde está. Y como que a veces el río se desborda, como hemos visto hace un momento, entonces construyeron esto un poco lejos del cauce mismo, porque cuando se desborda, las aguas pueden llegar hasta aquí. El lugar en que acampan fue denominado Gilgal. El significado del nombre lo veremos más adelante, por lo que parece ser que el nombre fue dado solamente en el capítulo siguiente, dentro de unos pocos versículos. Y hemos encontrado otros capítulos en el Tanaj en que aparece una ciudad, Gilgal, pero no parece que se trate de este mismo lugar. Puede ser que haya lugares diferentes que tienen el mismo nombre de Gilgal. Esto quiero mencionarlo ahora porque parece ser que hay varios lugares que se llaman Gilgal, y esto cuando nos los encontremos ya lo mencionaré. Vamos a acabar ya este capítulo de aquí. Versículo 20. Las 12 piedras que habían sacado del Jordán, Yoshua las erigió en Gilgal. Y habló a los hijos de Israel diciendo: Yoshua, lo que Dios le había ordenado antes: cuando vuestros hijos pregunten a sus padres el día de mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Entonces lo explicaréis a vuestros hijos diciendo: Israel cruzó este Jordán en secano, porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que pasasteis, tal como el Señor vuestro Dios había hecho al mar de la caña, el cual él secó delante de nosotros hasta que pasamos. Como ya he mencionado antes, las palabras usadas para el secano al cruzar el Jordán o al cruzar el mar de la caña son diferentes. En el mar de la caña dice Yabashá, en el Jordán dice Jaravá. Se usan dos palabras diferentes. A pesar de esto, aquí el versículo relaciona los dos lugares y dice que en los dos lugares secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que temáis al Señor vuestro Dios para siempre. El acontecimiento el milagro del cruce del Jordán, según el Midrash, está claro que pudieron verlo desde lejos, se enteraron desde lejos, ven un cúmulo de agua, una cosa rara que se está acumulando allí en el Jordán, puede verse desde lejos, y se preguntan a qué viene esto. No tardaron en enterarse qué estaba ocurriendo. Y esto ya lo veremos a continuación en los primeros versículos del capítulo siguiente, pero esto sí que ya lo dejamos para la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Shalom, Laila Tov a todos. Los cananeos Shalom, Laila Tov, Rabino. Gracias, Rabino, gracias. Muy bien. Buenas noches, Eliezer, Alisa, Laila Tov. Shalom. Buenas noches. Buenas noches, Laila